Muy buenas tardes, muchos días. ¿Qué hora es? En serio, por un momento no me acuerdo de qué hora era. Entonces hoy vamos a hablar de las competencias blandas y ojalá que esto que hablemos no se quede ahí en el decir, sino que permee nuestra existencia. Oh Buda, acompáñanos. Escuchamos, Mariana. Ay, no, es que necesito que habilites la opción de compartir pantalla. Ya. Ya mismo. Laura, el Carmen y Salomé, ¿por qué tienen la cámara apagada? Jean-Pierre de Jesús. De Jesús no tengo Laura, nada, profe. niña, vístase. Profe, es que me acabo de bañar, pero eso no lo había aprendido, pero ya. Estoy ocupado con mi hija, profe. ¿Jean-Pierre tiene una hija? Pues adopté una gata hace una semana ya. Entonces mientras estoy en clase, estoy como que atendiéndola. Pero pues ya en un ratico Pero puedes prender la aparece. cámara o es que tu gata está, o sea, si está desnuda, es normal. No, en ese momento me estoy moviendo, profe, es por eso que no la aprendo. Ah, bueno, Ahorita ya me acomodo. porque los animalitos sí pueden andar desnudos. Pues es que ellos tienen ropa que se llama pelo. Profe, es que yo estoy con los datos porque el internet está un poco malo, entonces si prendo la cámara se me Bueno, más. te perdonamos, solo por eso. Ahora vamos con Executive Sessions, the Top 10 Soft Skills News. Bueno, ya saben entonces la pantalla. Sí. Sí, gordita. Entonces, el texto que me corresponde a mí se llama Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today's Workplace, que se traduce a percepciones ejecutivas de las 10 mejores habilidades sociales o blandas necesarias en el lugar del trabajo actual. Entonces, Ven, qué pena, devuélvete un poquito. Ustedes saben que yo no suelo pues intervenir, sino solo hasta el final, pero sí creería que en la traducción podríamos pensar que no es que sean no las es que sean mejores, habilidades sociales, sino habilidades blandas. eso sí, o sea, las cosas, habilidades blandas, y que o sea, cuando uno dice un top 10, bueno, me generaste el interrogante de Mariana de si top 10 significa las mejores. Pues ¿Cómo? son las 10 que más han, pues como Sobre el eso. top 10 de las habilidades blandas que los ejecutivos perciben, ¿no? Pues, o sea, es que no lo escribí como exactamente como se traducía, sino como una manera similar. No, pero o sea, por eso, a ver, yo sé que es difícil, ¿cierto? Hacer como la labor de traducción allí, pero lo digo es como para que no nos vayamos de entrada con la idea de que son como las mejores y las otras no son buenas, tan buenas, ¿sí me explico? Sino, No, digamos, o sea, top es 10, que sí. pues el título del texto eran las 10, pero en realidad son muchas, solamente que en el texto se hablan como más específicamente de esas 10. Pero entonces serían las 10 principales o las 10 más famosas, o sea, un top 10. A ver, que J Balvin esté en primer lugar no quiere decir que sea el mejor, sino que es el más escuchado. Ahora, a mí me encanta, pero no, no sé si me explico. Top 10 no necesariamente es que sea lo mejor, sino que es lo más influyente. Eso es simplemente la precisión ya. Eso era. Gracias. Bueno, entonces decidimos hacer una pregunta que es ¿cuál es la diferencia entre habilidades blandas y habilidades duras? Entonces, para entender esto como que un poquito más fácil, hice una gráfica en la que pues se van a ver como, les voy a contar más o menos como qué son las habilidades blandas y qué son las habilidades duras. Entonces, las habilidades blandas son más como rasgos que son de carácter que mejoran las interacciones, el desempeño laboral y las perspectivas profesionales personales. Y las habilidades duras, que son como la capacidad que proviene del conocimiento, la práctica y la aptitud. Estas dos habilidades no son iguales. En realidad, pues, no tienen muchas semejanzas, son totalmente diferentes. Las habilidades blandas es algo como un poco más personal, las habilidades duras son algo más objetivo y más específico. Entonces, ¿por qué las puse así como juntas? Porque pues en realidad entre ellas dos se complementan. Entonces, un ejemplo que les puedo dar de esto es que pues hoy en día
estas habilidades se escuchan mucho en un lugar de trabajo, en el momento en que a ti te van a contratar en algún lugar o te hacen la entrevista, tú generalmente para entrar a un empleo que te contraten, lo que haces es entregar tu hoja de vida, y en tu hoja de vida tú escribes como cosas que has logrado, como no sé, soy graduado de la Universidad Católica como publicista, soy muy buen gráfico, etcétera. Entonces ahí estarían como tus habilidades duras, que son las que te persiguen en el lugar de trabajo. Ya para conocer más allá tus habilidades blandas, que esas son un poco más difíciles como de identificar, de notarle a las personas, estas se pueden notar en el momento en el que a ti te realizan la entrevista. Pues ahí se pueden ir notando porque es en el momento en el que interactúan contigo, o ya como cuando llevas, no sé, una semana de trabajo, 2 semanas de trabajo, van a ir viendo cuáles son las habilidades que pues tienes. Entonces, más allá, las habilidades blandas, como les dije, son más como competencias interpersonales, aunque en realidad pues son como en general todo. Entonces, pues algunos ejemplos que les puedo dar como para que les quede un poquito más claro, es por ejemplo un comunicador social que tenga como pánico escénico al hablar. Una habilidad blanda que él debe tener es tener confianza, que es una de las 10 que decían mucho en el texto. Un administrador de empresas, no sé, que no sepa expresar muy bien sus ideas, o no sé, no sepa cómo expresarse bien, debe tener un poco más, no sé, puede ser liderazgo, confianza, eh, no sé, empatía, bueno. Y un publicista pues se podría relacionar un poco como con el tipo de, no sé, flexibilidad. Esperen. En las habilidades duras son, ya como les dije ahorita, pues 2 palabras claves que son demasiado importantes al momento de hablar de las habilidades duras, es que estas son específicas y objetivas, o sea, son muy puntuales, son cosas demasiado puntuales. Entonces son generalmente aprendidas a través de la escuela, el entrenamiento o ya como experiencias laborales. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, una habilidad dura de un chef es saber cocinar. Una habilidad dura de un programador de computadores podría ser, no sé, saber de codificación. Una habilidad dura de un publicista podría ser, depende como, no sé, del perfil que te vayas. Por ejemplo, si eres gráfico, tu habilidad dura debe ser, no sé, saber manejar Illustrator, saber manejar Photoshop, no sé. Y una habilidad dura, por ejemplo, de un negociador internacional puede ser manejar Excel, saber de ventas y así. Entonces, en el texto se realizó un estudio que el propósito era determinar las habilidades sociales críticas que los empleadores quieren de sus empleados. Esta entrevista se le realizó a varios ejecutivos de ventas. Entonces, la mayoría, pues el 100%, pues de todos estos ejecutivos entrevistados indicaron que la integridad y la comunicación eran uno de los más importantes o extremadamente importante en la hora pues de estar en el ámbito pues laboral. Y el 71,9% informó que la responsabilidad y las habilidades interpersonales eran también extremadamente importantes. Según la encuesta que realizaron, pues lo que habíamos dicho también en el título del texto, que se hablan principalmente de las 10, en realidad estas son muchas, o sea, hay infinidades de habilidades blandas, pero en estas pues se calificaron, o según el estudio, la encuesta que realizaron, estas eran una de las 10 más importantes, o sea, según el texto. De pronto, según yo, sea diferente, o según algunos de ustedes también lo sea diferente. Entonces, para ellos la primera pues era la integridad, la comunicación, la cortesía, la responsabilidad, las habilidades interpersonales, la actitud positiva, el profesionalismo, la flexibilidad, habilidades de trabajo en equipo y ética de trabajo, que si se ponen a ver, yo creo que todas estas pues se pueden ir complementando y son muy importantes a la hora en el que tú ya estás como trabajando. Entonces, la importancia pues de estas habilidades blandas en el lugar de trabajo actual es poder adquirir habilidades blandas en el lugar de trabajo. Esto se describe como éxito. Entonces, por ejemplo, unas que son muy importantes, que es como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en el trabajo, cuando uno tiene un buen líder, ese líder debe tener algunas habilidades blandas, porque pues debe como poderte explicar un poco mejor y tener de estas 3 que les dije, como liderazgo, comunicación. Entonces en el estudio y pues en el texto también decían que pues muchos de los gerentes que ahora eran como más exitosos y que fueron promovidos,
tenían excelentes habilidades blandas y habilidades duras, pero siempre se les sobresalían un poco más las habilidades blandas. Por ejemplo, ahora pues en un trabajo creo que es muy importante y resaltan mucho las habilidades blandas de las personas. Obviamente no es como tratando de decir como, ay no, las duras no importan, porque claro que no, o sea, importan demasiado, pero las blandas pues también como que se les complementan. Entonces ahora cuando el día de mañana nosotros vayamos ya a estar en pues trabajando, creo que tener y adquirir unas de estas es importante. Igual esto no es como súper fácil pues adquirirlas, sino que es un poco más complejo y poco a poco, mientras uno se va conociendo o las va logrando, pues las va adquiriendo. Bueno, también habían unas indicaciones para los educadores empresariales, que era preparar a los estudiantes con habilidades un poco sociales para marcar las diferencias en su trabajo. Entonces, un ejemplo de eso es como irnos guiando a nosotros en como más allá, a fondo, como persona, para que el día de mañana en el que nosotros estemos en un trabajo no estemos solo enfocados, no sé, en lo objetivo, o sea, lo específico, lo que es, sino que también tenemos que ir más allá, tenemos que estar también formados un poco más como personas, como seres humanos, como más lo ético. Entonces, pues ellos decían que esto era pues demasiado importante y que hoy en día las empresas se fijan demasiado en esto para poder contratar a las personas. Entonces ellos crearon un plan de estudios pues para estos educadores, que era que primero como presentarle a los estudiantes las habilidades básicas de la gente para que comprendan cómo llevarse bien con la gente. La segunda sería como enseñanza de habilidades esenciales para un servicio al cliente, porque pues estas también irían como un poco ahí, también relacionados pues de pronto en nuestra carrera sería importante. La tercera es fomentar la comprensión de los estudiantes al facilitar una discusión de resolución de problemas. Y la cuarta, que sería demostrar las habilidades mediante juegos de roles en un entorno empresarial, que creo yo que nosotros pues hemos podido vivir un poquito sobre esto cuando nos ponen a trabajar como en agencias o cosas así, es un poco, no sé, como si fuera un simulacro de lo que tenemos que vivir y cómo tenemos que como ir adquiriendo esto para el día de mañana. Entonces, pues la relación del texto con mi carrera, yo lo puse en general como todo, porque pues si se ponen a ver, no sé, creo que muchos de nosotros el día de mañana en que terminemos nuestra carrera, pues vamos a terminar trabajando en una empresa. Y el día de mañana en que nosotros, perdón, es que pasa el avión y suena súper duro y me desconcentro, pero ya. El día de mañana que nosotros pues ya salgamos como al ámbito laboral, tenemos que saber cómo entendernos con las personas. Entonces yo, por ejemplo, lo relacioné un poco con el texto de Majo y de Sofi en lo que ellas hablaban de... Ay, me perdí. Bueno, en lo de que ellas hablaban de... Bueno, esas, las dos cosas que ellos dieron que se me acaba de olvidar la palabra, pero en que... Ah, bueno, en el ejemplo que da el profesor de lo de Red Papás. Entonces, por ejemplo, aquí también sería como nosotros como una habilidad dura específicamente podríamos montar una campaña perfecta, o sea, una campaña que para nosotros está perfecta, todo lo gráfico está perfecta, las estrategias están perfectas, todo está como muy bien, muy ético, o sea, perfecto. Pero, pues, para otras personas, no sé, para los papás, para cosas así, saben que, no sé, no está bien, no están no está teniendo como un buen resultado o no está hecho de una manera muy, como con un muy buen, como muy social, no sé. Entonces ahí nosotros tenemos que adquirir como habilidades blandas en pensar como un poquito más allá y pues tener un poco, no sé, de empatía, entender. Entonces, algunas de las conclusiones que se tuvo en el texto es que las investigaciones sugieren que las habilidades blandas son un indicador del desempeño laboral tan bueno como las calificaciones laborales tradicionalmente. Entonces, eso es lo que les hablé prácticamente como en toda la exposición. Estas dos no son iguales, pero se complementan. Y no quiere decir que sea más importante para ti mostrar todos los logros que has hecho, he tenido, he estudiado, sé sobre esto, lo manejo muy bien todo, sino que también es importante cómo es uno, o sea, enfocado en el ser, como en el ser humano.
Y pues ya por último les iba a poner un video para que, como con unos ejemplos de las habilidades blandas para que lo entiendan un poquito más. Pero entonces tengo que volver a compartir acá. Listo, ya ahí lo ven. Sí. Las soft skills. Son actitudes, comportamientos y habilidades sociales que te hacen tener confianza y autoestima para poder mostrar lo mejor de ti. Os presento a Pedro. Pedro es un adulto feliz. Este es Juan y vive frustrado. Juan no ha desarrollado todo su potencial. Le cuesta ser feliz. A Pedro, sus educadores le ayudaron entrenando soft skills desde pequeño. En cambio, con Juan solo se preocuparon de que aprendiera hard skills. Datos y más datos de memoria. Ruffini, diferenciar una anáfora de una catáfora, diferenciar una planta monocotiledónea de una dicotiledónea. Datos que de mayor nunca más usaría. Pero él tenía que repetirlos en un examen que solo medía su memoria. A Juan, sus educadores le amaban y solo quería que sacara buenas notas, pensando que de mayor ganaría más dinero, tendría más éxito y sí, más felicidad. A Pedro le amaban también, pero le educaron en el manejo de soft skills. Se dice que los títulos y conocimientos técnicos hard skills te permiten llegar a una entrevista. Las hard skills son muy específicas, las necesitas para realizar tu trabajo. Son objetivas y se pueden medir. Para un informático es programar, para un cocinero es cocinar. Se aprenden en la escuela, en la universidad, en cursos o en trabajos previos. Pero para ser seleccionado necesitas dominar las soft skills. Un estudio mostró que el éxito y la felicidad dependen de habilidades emocionales más que de las intelectuales. Tus habilidades emocionales y soft skills, aunque suene contradictorio, son las que necesitas aprender para tener buenos resultados. Curiosamente, están menos valoradas académicamente, a pesar de que sirven para ser mejor persona y profesional. Son saber comunicar y gestionar conflictos, ser proactivo, positivo y optimista, tener seguridad y confianza, capacidad para aprender y adaptarse a cambios, trabajar en equipo, resiliencia y paciencia, y liderar con empatía y emoción. Cuando eres mayor, te seleccionan por tus hard skills y por tus soft skills. Estas muestran la persona que realmente eres. Te aportan la actitud que te ayuda a desenvolverte en las entrevistas profesionalmente y en la vida. Pero se necesitan desarrollar en el mundo real junto a otras personas. Las soft skills te aportan una actitud que te ayuda a vivir sin estrés y más feliz. Cuando las dominas, te sientes bien y te comprometes para mejorar tus acciones y resultados. Tus padres están más contentos al ver que rindes más y mejoras cada día. Tus profesores están más contentos, te portas mejor y mejoras tus notas. Todo el mundo habla bien del cole y quieren estudiar en él porque te prepara de verdad para la vida. ¿Y qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Nunca lo sabremos, pero lo que es cierto es que cuando uno mejora, mejora el otro y al final establecemos una cooperación inteligente en toda la comunidad educativa. Listo, entonces en el video, por ejemplo, no sé si vieron, hay muchos de los ejemplos que yo también les alcancé a dar, de lo de, por ejemplo, un cocinero, un programador. Entonces ahí ya se ve un poquito más de cómo todo esto se complementa y cómo si uno va adquiriendo habilidades blandas, habilidades duras y se va como creciendo también como persona, ya como un poquito más personalmente, pues esto va teniendo como un buen puerto. Y ya, ahí terminé mi exposición. Gracias. Listo, Manuela, muchas gracias. Mariana. Mariana, perdón, tengo un caso de una Manuela
Un trabajo de grado atravesado en la cabeza. El inconsciente. Mariana, perdón. Muchas gracias por tu presentación. Muy juiciosa Mariana, pues ayer incluso ayer fue que tuvimos tutoría, sí. Sí, ayer. Entonces seguimos con esa tendencia de prever, de la competencia blanda de la organización del tiempo para poder expresar bien la competencia técnica, digamos, de la comprensión de lectura. Aunque, bueno, ahí fíjense que el tema de la comunicación oral y escrita, déjenme ver una cosa. Sale la comunicación, esperen. Sí. En las competencias pues, que evalúan en ese texto que presentó Mariana, no sale la lectura. Va a especular que la lectura es más una competencia dura, ¿sí? Como más técnica, eh, pero también conectando con el video que mostrabas ahorita, Mariana, cómo se alimentan la una a la otra. Sobre todo, bueno, no sé si es en las dos vías, pero sí puede ser. Miren, ejemplo. Para leer bien, si entendemos leer como una competencia técnica, se necesita aprender a estar muy atento, que sería más bien una competencia blanda, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la competencia blanda fortalece a la competencia dura. Pero una vez tú has aprendido a leer mejor, puedes, por ejemplo, como hacen dicen que los directores de empresas, sean pequeñas o grandes, leen mucho, ¿no? Y leen mucho sobre competencias blandas. Entonces, al desarrollar mejor la capacidad dura de una mejor lectura, pueden a su vez leer cosas que les sirvan para lo blando, ¿sí? O sea, como que es un sistema, ¿no? No son dos cosas aparte. Entonces, muy bien, Mariana. Ayer que conversábamos, pues nos dábamos cuenta que no, a ver, no es tan evidente la diferencia entre lo blando y lo duro. Sí, María José, ay, tan bonita esa manito, porque tu mano tiene otro color distinto al de todas las manos que siempre salen. Porque yo puedo cambiarla a mi tono de piel, profe. ¡Wow! Eso es una hard skill. Dale, cuéntanos tu impresión, María José. No era levantando la mano, era aplaudiendo, pero bueno. Ah, Por perdón, eso. todavía no aprendí a diferenciar, levantar la mano. A ver, levanta la mano como si fueras a preguntar algo por ti, María José. ¿Listo? ¿Qué es eso? ¿Por qué se fue? Porque yo levanté la mano. Ah, perdón, es que cambiaste de posición en mi pantalla. Sí, por eso. Cambié de posición O porque sea, levanté. levantar la mano es así y aplaudir es... Espérate, bajo la mano y me vuelvo a cambiar y aplaudir es así. Ah, y cuando levantas la mano, ¿te subes para una esquina o qué? Otra vez levanta la mano, perdón. ¿Por qué se sube? ¿Por qué se sube para la esquina? Para que pongas atención de que levanté la mano. Oh. Oigan, pero eso es muy, muy loco. Denme un segundo que debo hacer algo que no se me olvide. Venga, no sabía eso que se corría para arriba. Bueno, gracias por la enseñanza. ¿Qué más les iba a decir? Eh, entonces siento que o sea, siento que si Mariana no hubiera tenido la disposición, la actitud o competencia blanda de la organización del tiempo, de la humildad, de decir, profe, hay cosas que no entiendo, habría sido más difícil que comprendiera la parte técnica del texto, que siento que comparando, ¿te acuerdas que te decía ayer, Mariana? Yo le decía, seguramente la presentación que vas a hacer mañana va a ser mejor que la que hiciste. A ver, me perdí en el tiempo. Ayer le decía, la presentación que vas a hacer mañana va a ser mejor que la que estás haciendo hoy. Y efectivamente, si ustedes van a decir, ay, qué boba, ¿cierto? Pero es que, como dice, el copy de Milo te da energía, la meta la pones tú. Es decir, en esto de las competencias blandas, la idea es que ustedes mismos y mismas,
estén muy atentos a cuál es su estado actual de su desarrollo de sus competencias, ¿cierto? Y que siempre estén corriendo como ¿cómo se llama? Estoy sin lenguaje hoy. Como la meta, pero eso tiene un nombre. Bueno, que lo que se proponen hacer sea un avance con respecto a ustedes mismos, ¿sí? Ejemplo, porque si tiene muchas dificultades para leer, se compara con el que, mejor dicho, es una estrella para leer, pues va a ser frustrante, ¿cierto? Y aunque si bien el texto como tal que presentó Mariana no habla de la autoestima, a ver, venga, tengo la duda. A ver, venga. Mm, Self-esteem. No, de la autoestima no habla. Sino que se mencionó en el video. Ah, ya, lo mencionan como self-confident, como confiar en sí mismo, que podemos verlo como relacionado, ¿cierto? En el texto lo ponen en relación con las habilidades personales. Entonces, esto para decir que eh, vuelve el círculo, o sea, cuando ustedes tienen la humildad de reconocer en qué punto están y a dónde quieren llegar frente a ustedes mismos, y es honestidad y humildad, ¿cierto? Pueden dar pasos que les ayuden a confiar más en ustedes, ¿sí? Pero siempre como un proceso con ustedes mismos. Lo digo porque puede ser muy delicado y esto es algo que pues Einstein lo decía y parece que, no sé, hay tantas frases con tanta sabiduría que no se aplican en la vida cotidiana. Ejemplo, en el mismo sistema educativo, Einstein decía, si le dices a un pez que es estúpido porque no sabe trepar un árbol, pues el pez va a estar toda la vida pensando que efectivamente el imbécil es él, cuando lo que es imbécil es el sistema que no entiende que cada uno tiene como su particularidad, ¿sí? Entonces siento que frente al estado en el que estaba ayer la presentación, hoy hay un gran avance. De todas maneras, ahorita voy a hacer unas críticas constructivas, pero siempre con mucho cuidado, pues en este caso para Mariana, pero para cualquiera de ustedes, de que esas críticas no impliquen desconocer su avance personal. ¿Sí me explico? Bueno, a ver, yo miro qué más cosas apunté de la exposición. ¿Puedo hablar? Está bien. No, Alejandra, usted no tiene Levante la derecho a hablar. mano, levante la mano y habla. Es que a mí me gustó mucho que, pues, en lo que estaba diciendo Mari, en lo del video, decían que, digamos, esas habilidades blandas le ayudaban a uno a vivir mejor. Porque esta mañana en inglés, pues precisamente no sé por qué tratamos como ese tema, o sea, de la, ¿cómo se llama eso? De la motivación. Entonces, pues siento yo que, digamos, cuando uno tiene habilidades blandas y uno sabe comunicarse bien, uno es una persona empática, uno es una persona, pues, que trabaja en equipo, que es chévere, es más fácil que uno se mantenga motivado al estar, no sé, en un trabajo, en una oficina, porque de alguna manera uno no va solo como a sentarse en un cubículo y estar pues ahí, sino que es también como, charlé con tal persona, o no, estamos trabajando juntos, entonces pues no sé, nos reímos de tal cosa, o con el simple saludo uno como que ya se carga como de energía, entonces eso lo ayuda a uno como a sobrellevar esas 8 horas laborales o bueno, lo que sea. Entonces me parece como esa parte chévere. Sí, digamos, eso está relacionado, ¿saben? Con que en una parte que yo les dije sobre lo de la importancia de las habilidades en el lugar de trabajo, pues digamos, yo ayer le pregunté como que mucho a mi mamá sobre el tema, porque pues ella como que lo conoce, sabe eso, entonces ella me dijo que, por ejemplo, pues que a ella siempre como que en el trabajo le resaltaban eso, que tenía buenas habilidades blandas, que por ejemplo si ella no fuera una buena líder o si no fuera una buena jefe, pues no sé, pues las personas que trabajan con ella de pronto no les
no les iría como un poco mejor, porque pues de más que mi mamá, no sé, sus habilidades duras, las estructuras, lo objetivo, pues lo tiene, o sea, lo tiene, pero no tiene que ir un poco más allá, o sea, mi mamá me decía como un poco como hacer un poco más ser humano, o sea, tener un poco de liderazgo, de tener una muy buena comunicación con ellos, de ser empáticos, porque si no tiene un jefe al que uno no le pueda decir nada, o no se pueda comunicar, o no se pueda como tener un buen trabajo en equipo, creo que no daría unos buenos resultados. Si tú como que tienes una buena relación con tu jefe, todo sería claro que un poco mejor. Entonces, pues en eso, pues era mucho lo que yo les mostré también en la primera gráfica que hice, que ayer la hice con el profesor, pero pues yo estaba primero súper enredada, pero ya después cuando la hice sí me quedó un poco más clara, porque como saben, o sea, las habilidades blandas y las habilidades duras no son iguales, o sea, son muy distintas, pero si se ponen a ver, entre ellas dos se complementan. Gracias, Mariana. Ahorita escuchamos a María José y ahorita trato como de recoger de lo que han señalado. Yo siento que al fin y al cabo las habilidades blandas terminan siendo como un poco, no sé, las papitas de la hamburguesa. Una hamburguesa sola, o sea, como las habilidades, perdón, ayer estaba comiendo hamburguesa y yo pensé, las habilidades duras, al fin y al cabo, pues de alguna forma todos llegamos a conseguirlas fácil y vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar, pues en las que algunas personas van a estar como decidiendo si somos contratados o no. Y si tenemos una, pues como una buena referencia laboral en otros lados, como de esa vieja súper proactiva, de verdad es una nota de persona y aparte súper buena en lo que hace, pues vamos a tener una ventaja un poco más frente a otra persona que puede tener más experiencia, pero si no es buena gente ni nada, pues no llegamos a nada. Por las papitas, o sea, la hamburguesa en combo es mucho mejor y más rica que una hamburguesa normal. O sea, es muy raro ver a alguien como, ay, sí, me voy a comer una hamburguesa sola. No, pues las papitas, las papitas. Exacto, se complementan. Una hamburguesa sola no tiene como la misma chispa que con unas papitas o no sé, una gaseosa. Me están antojando de hamburguesa. Comamos todos hamburguesa, profe. Mientras vemos show. Ay, sería muy chévere. Laura, los llevaría así como gallinitas, así como cuando pasan las profesoras así con los niños de Heartbeat, que uno es como, ¡ay, qué ternura! Laura, te escuché, Ana. Clase soñada, clase soñada. Profe, no, pues la verdad yo creo que Pues voy a llevar así a toda la clase. Sería muy chévere. total, me parece súper bien. ¿Saben cuándo se podría? Cuando abran otra vez normal, sin espiral, si sobrevivió. Ay, pobre sin espiral, ¿será que sí? Antes de la pandemia. Ya no Creo que sobrevivió? no sobrevivió, profe. Sin Ah. cerró antes de la pandemia. Quitaron el anuncio ya y todo. ¿Dónde queda sin espiral? Quedaba. Milán, Queda al lado del BBC de Milán. Ah, el de las camas. Sí, era ese. Ah, Era chévere, Laura, porque eran salas pequeñas e incluso algunas veces le decían a uno, allá me decían, ay, usted es profe, usted debería venir con los estudiantes, porque había unas salas como para 15 personas, algunas. Pero bueno, Era chévere. A mí me llevaron una qué vez cuando estaba en reembarrada. arquitectura. Y ella, la dueña, acababa de tener, creo que uno o dos, un hijo. Ay, chica. Bueno, pero después miramos qué hacer. Tusa atrasada como año y medio. No, qué embarrada. Laura, ¿y qué nos ibas a decir? que yo opino que el tema de las habilidades blandas y las habilidades duras no solamente se pueden ver en una empresa o en el tema de la hamburguesa, sino o sea, en todo, en absolutamente todo tú puedes ver ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música electrónica y acá hay un colectivo de Manizales que trae excelentes artistas internacionales, o sea, artistas que uno dice, tengo que ir sí o sí, pero los dueños son personas muy malucas, muy despectivas, son muy, no, pues, o sea, nada que ver. Entonces hay gente que dice, bueno, traen artistas muy buenos, que eso es como la habilidad dura, pero realmente son una mierda de personas, entonces no los apoyo porque no merecen mi apoyo. Entonces yo digo que este tipo de habilidades aplican para todo.
porque no hay mejor cosa que pues tú, de como dice Majo, destacarte en algo en lo que eres bueno, pero sin perder esa esencia pues de ser humano, de tratar bien a todo el mundo, de ser un buen líder. Y ya. Gracias, Laura. Pues trato como de conectar lo que decían Alejandra, María José, Mariana y Laura. Obviamente, pues hay mucha tela que cortar, pero pues trato como de resaltar lo que nos ayude a sintetizar lo que yo veo más esencial. Seguramente, pues ustedes pueden verlo desde otro ángulo, pero pues como trabajo como profesor, me toca poner algunos énfasis en lo que yo considero, eh, sin pensar pues que la verdad revelada, ¿no? Ayer que hablábamos con Mariana, esperen, es que son muchas cosas distintas y no sé cómo conectarlas. Creo que es que tengo una revoltura incluso desde la hamburguesa en el siguiente sentido, no estomacal, sino mental, porque el texto, digamos, más allá de los comentarios que ahorita voy a hacerle a Mariana, el texto, cuando muestra las encuestas, a mí me sorprendió y lo mostró Mariana, que realmente sale como si para los empleadores incluso fuera más importante lo blando que lo duro. Entonces, cuando ustedes dicen que lo blando son como las papitas, es como si una hamburguesa, es como si, a ver, si lo blando son las papitas, digamos que serían algo extra, ¿cierto? Pero lo que están diciendo los empleadores es que incluso como si, al contrario, como si lo extra fuera lo técnico, ¿no? Sí, pero, o sea, no sé, yo siento lo siguiente, al fin y al cabo, a ti, tú no vas a mandar una hoja de vida diciendo como, oye, soy súper buena gente, te hago reír las 7 de las 8 horas en las que tenemos que trabajar, em, te hago café, ¿cierto? No, o sea, Exacto, es que ¿cómo ahí está mi interés por ti? No pasa. Yo mando mi hoja laboral con todo, o sea, de dónde me gradué, qué he estudiado, dónde he trabajado, y ya en referencias laborales que siento que por eso te piden un número de contacto como, oye, ¿tú dónde has trabajado para saber referencias de ti como persona? Y ya en ese punto, ya es cuando llegan las papitas, o sea, ya es cuando te conocen, ¿cierto? Pues no sé, siento O que también porque es tan importante realizar una entrevista de trabajo, porque es que ahí lo ven a uno cómo uno se expresa, cómo habla, qué piensa, es un poco más como sobre uno. Pues por eso dicen que eso como que se puede notar. O sea, siempre para uno contratarlo, le van a identificar esas dos habilidades. Al momento en el que tú entregas tu hoja de vida, está todo lo técnico, todo lo objetivo, todo lo puntual. Pero al momento en el que tú haces la entrevista, pues tú como que, no sé, te expresas más, te pueden como que ver en cuáles habilidades blandas como que sobresales, o quizás ahí no tanto. Yo creo que ahí notarían que un 10% de tus habilidades blandas, 20%, pero ya luego en el, como dice Majo, no sé, de pronto llamando a preguntar en las de referencias personales cómo era esta persona trabajando allá, si era, tenía una buena comunicación, un buen trabajo en equipo, cosas así, o en el tiempo en el que ya te van conociendo, no sé, llevas por ahí 2 semanas trabajando allá, ya pueden ir como identificando eso. Por eso en el texto como que se dejaba tan claro y se decía que era, o sea, las habilidades blandas eran muy importantes, pero sin embargo son las más difíciles de obtener y las más difíciles de identificar. En cambio, las duras son como más fáciles, son como, pues simplemente tú ya como que lo tienes, o sea, ya es puntual, ya se sabe. Es que Creo siento que, yo que las sí, papitas son decisorias, o sea, es como lo que decía Majo, o sea, la hamburguesa obviamente es como, o sea, la parte pues por la que empiezas, por la que comes, pero una hamburguesa sin papitas no, o sea, no es rica, no es buena. Entonces, pues las habilidades duras son como las técnicas, pero las habilidades por las que te escogen son las habilidades blandas, que serían como las papitas. ya. Sí, no, o sea, les doy la razón, tienen toda la razón. Tienen la razón. No, creo que es que yo me obsesiono mucho pues con la parte de las competencias blandas, pero claro, como ustedes lo dicen, incluso lo mostraban en el video y hay una frase también que la mencionan en el texto, que incluso yo la tengo pues en las diapositivas que yo tenía del tema, y es que las competencias duras te consiguen la entrevista, pero lo que te ayuda, digamos, nada le garantiza uno que se quede forever en un trabajo, ¿cierto?
pero digamos que ayudan para que uno se pueda quedar en el trabajo, es ya lo blando. Estoy de acuerdo. Ahorita pensaba, por ejemplo, en eso de quedarse, entonces ya, ahora sí retomo lo que decían todas. Alejandra decía el tema de la motivación, que parece algo menor, pero que pues es fundamental, porque claro, en una entrevista ustedes se pueden mostrar como, mejor dicho, la última Coca-Cola del desierto, su hoja de vida las puede respaldar, supongamos que ustedes ganan premios, ¿cierto? O bueno, ganan premios crema, lo que sea, ¿cierto? O Lions o cosas así, así, Canes o como se diga, todos esos premios que a ustedes los enloquecen y que los de otras áreas somos como, no entendemos bien cómo es un premio de publicidad, aunque no está haciendo publicidad. Bueno, eso ya es otro tema, ¿cierto? Pero eso que parece menor, claro, es fundamental porque entonces pasan ese primer filtro, listos, llegan a la agencia, ya dan ese gran paso o a donde vayan a trabajar en una empresa o etcétera, y llegan y con cara de puño, digamos, todos los días, ¿cierto? Obviamente, eso no es atractivo para el empleador. Ahora, no se trata de entonces, esto puede generar muchas discusiones. Ahora en mi último libro que estoy escribiendo es sobre el tema de las aplicaciones del mindfulness o para mejorar la vida y estoy leyendo algunas críticas que le hacen. Aquí tengo el libro. Perdónenme que me disperse un poquito, pero este es nuestro estilo conversacional. Hay quienes dicen que el mindfulness, ay, tiene que ver con la hamburguesa. Uy, esto es mucha sincronía. Miren el título que le pone. Este es un crítico del mindfulness. Ya dentro de 8 días vamos a ver qué es mindfulness. El libro se llama Mindfulness. Entonces él dice que el mindfulness se vende como una hamburguesa, ¿cierto? Globalmente, pero solo, no es nutritivo, es solo con intereses comerciales, porque él dice que si le enseñamos a todos los trabajadores a ser felices con su trabajo, entonces nos vamos a someter más a la explotación. Es como la idea de él. Yo, pues digamos, en las respuestas que le estoy dando a un gringo que realmente no está esperando que yo le responda, ¿cierto? En las respuestas que yo doy en un ámbito local para una problemática global, lo que planteo es que no se trata de que tú estés sonriendo incluso cuando te traten mal. Y qué bueno que esto está quedando grabado y me gusta conversarlo porque a veces no entiendo mis ideas hasta que converso en la clase con ustedes. Perdónenme por usarlos para el libro, pero todo está conectado. O sea, el libro al final alimenta también la clase y la clase el Un libro. agradecimiento, por lo menos. ¿Cómo? Dedicatoria, por lo menos, en el libro. Este libro Agradezco. Sí, amado. sí. No, como dicen así estos grandes autores, agradezco a los estudiantes que participaron en el seminario, o sea, no es en el curso de la clase, no, el seminario de ética publicitaria en 2021. Se trata de que si usted está emberracado, uno que aprenda a procesarlo, porque si usted llega emberracado y va a tratar con un cliente, pues la embarra, ¿sí o no? Tiene que aprender a procesar esa emoción para conectarse con el cliente. Y lo otro, que si usted lo están explotando, usted muy amablemente, por ejemplo, si le dicen a usted, bueno, la horario es hasta las 6 y usted ya cumplió su trabajo y se va a las 6 y le dicen, oiga, ¿usted se va a ir ya? Que usted no diga, ay, pues claro, que es bobo, que son las 6. No, sino que diga, sí, jefe, es que pues como el horario es hasta las 6, o sea, que uno pueda, incluso ¿saben qué? Esas resistencias más sutiles son más poderosas, ¿sí? Porque, como les dijera yo, cuando usted dice no estoy de acuerdo de una manera muy clara y razonable, desarma al otro, mientras que cuando usted se altera, el otro se pone más a la defensiva. Pero yo no sé si ustedes lo han percibido, cuando uno muy calmadamente, con una razón muy clara, le dice al otro por qué no está de acuerdo, como que lo desarma y dice, bueno, usted le dice, jefe, no, es que ya terminé mi trabajo, por eso me voy. ¿Cierto? Sí. O sea, no es sometido, ¿sí? Sino es cortés, incluso en el desacuerdo. Ya, veremos. Profe, ok, pero digamos, pues no sé, me confunde un poco porque obviamente el hecho no es como de dejarnos de explotar, pero por ejemplo, en la lectura también hablaban de la flexibilidad y yo siento que habla principalmente como en eso de los horarios y ajá, entonces como que hasta donde uno es flexible y hasta donde lo están explotando. Bienvenidos al mundo de la ética ya en un sentido más profundo. ¿Por qué? Me encanta cuando lo que uno ha estudiado sirve para algo. Cuando yo comencé a estudiar ética,
hace 7 años yo decía, quiero encontrar como, bueno, primero comencé con la pregunta básica de la ética, venga, pero entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Cierto? Y era así con la angustia de qué es bueno y qué es malo, más allá de la religión, porque la religión pues te dice, digamos, siendo muy básico en la religión católica, te dicen no matar, no cometer adulterio, o sea, como unas cosas muy específicas, pero que no aplican para todos los contextos, ¿cierto? El tema de si me voy temprano o no del trabajo no aparece en los 10 mandamientos, no está catalogado. Bueno, hay muchísimas tradiciones éticas. Yo, por ejemplo, no les pongo a leer una parte de mi libro que es sobre ética, porque la densidad en la que me tuve que meter sería desgastante. Todo esto para decirles lo siguiente. Entre las corrientes que existen, yo personalmente trabajo con una que es la corriente de las virtudes, ¿sí? O del carácter, ¿sí? Mariana nos habló del carácter. El carácter tiene que ver con cómo, a pesar de que nacemos con una personalidad, o sea, piensen que eso están ustedes con su personalidad, si son impulsivos, presos, lo que sea. Así es como nacieron, pin. Pero el carácter se forja, es como una segunda piel que ustedes forjan a través de los hábitos, a través de que, por ejemplo, si el que duerme mucho, entonces se esfuerza a levantarse más temprano, va creando otra piel al punto que después se puede volver, como dice mi mamá, su gran debilidad se puede volver su gran fortaleza, o como yo le decía a María José, incluso si se va a un extremo, ya incluso puede pasar al lado de no dormir casi, ¿sí? Pero eso es muy complejo porque entonces usted va desarrollando eso y usted no sabe en cada situación específicamente hasta dónde se debe mover. No sé si me explico, ¿sí? La virtud se aplica es en el contexto. Es decir, hay que considerar, decía Aristóteles, con quién me comporto, de qué manera, cuándo, cómo y por qué, ¿sí? Fíjense que ahí ya no es una regla. Digamos que ahí lo general sería, bueno, buscar un punto medio. Tan errado el workaholic, el que es adicto al trabajo, tan equivocado, como el que no tiene una ética del trabajo que le permita cumplir sus horarios, ¿cierto? Y la virtud buscaría el punto medio. O sea, en ese sentido, María José, habría que ver en esa situación en particular si tú has tendido más a ser de los que a la hora exacta se va si no haya cumplido, o si eres al contrario de los que se queda mucho, ¿sí? El que se queda mucho debería comenzar a aprender a no quedarse tanto. Y el que no se queda nunca debería aprender a quedarse un poco más. ¿Sí ven? Entonces es muy de cada uno, ¿sí? Esto que les acabo de decir es como la parte intelectual de la virtud. O sea, ustedes con su mente lo pueden comprender, ¿sí? Aunque hay alguna pausa. Me hago entender esa idea general de la virtud como un punto medio que hay que adaptar a cada situación según cada persona. Y es en todo, en el dinero. O sea, tan extremo es el que es tacaño como el que es, ¿cómo se llama eso? Derrochador, ¿sí? Bueno, incluso a veces cuando uno busca el lenguaje para cuál es la virtud, no encuentra todos los puntos medios. Por ejemplo, entre el tacaño y el derrochador, bueno, quizás esté el moderado. Normalmente la palabra moderado sirve para pensar en todos esos contextos, ¿cierto? Nos ampliamos un poquito, pero creo que pues de eso va la clase, y me permite hacer unos comentarios a algo que decía Mariana. Chin, chin, chin. Y es, digamos que todos podemos hasta cierto punto comprender qué es llevarse bien con los demás, comprenderlo mentalmente, ¿sí? El reto de la formación está el de la formación ética está en cómo aplicarlo. ¿Sí o no? O sea, todos entendemos que es ser puntual, ¿cierto? O que es ser amable. Ya habrá otros conceptos que pueden ser un poco más complejos. Que es ser justo, ya esa es una de las virtudes como más difíciles de trabajar, porque no es tan evidente que es ser justo, ¿cierto? En un mundo en el que de entrada no vemos que haya justicia, ¿cierto? Porque no todos entramos al planeta con las mismas habilidades, características y recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hagamos una primera pausa para lo siguiente. A mí, si bien me parece que la exposición de Mariana, 1, fue mucho mejor que la de ayer. 2, deja muy claros conceptos de competencias blandas y competencias duras. Solo, digamos, y Mariana va a decir, ay, este no lo satisface nada,
pero como enfatizar un poco, Mariana, cuando tú comenzaste la exposición, que tú un poco presentaste lo que discutimos ayer, y tú vas a decir, pues obvio, ¿no? Para eso hicimos la tutoría, ¿no? Pero digamos que el sentido de la tutoría era como ayudarte a aclarar diferencias entre lo blando y lo duro, para que tú volvieras a retomar el orden de la exposición, que es, bueno, ¿y cuál es la pregunta del autor? ¿Y cómo se la responde? Esta es una parte técnica dura, que yo diría que en esta exposición en particular es menos importante que lo blando que lograste desarrollar. O sea, muy bien, porque de todas maneras lo que trabajaste es fundamental, ¿cierto? La parte, digamos, blanda de ponernos a discutir el tema. Voy entonces, si me permiten, a complementar brevemente. ¿A qué me refiero con la exposición? Bueno, como sintetizar entonces qué era lo que querían estos autores. Incluso uno lo podía tomar literal y es, ellos quieren mostrar cómo esas competencias blandas son determinantes y lo miraban en el área de los negocios. De pronto, aquí también llama la atención de que fortalezcan el inglés, porque cuando traducimos el inglés con traductores, tú hablabas de formación empresarial y un poco de lo que están hablando estos autores es de la formación de quienes estudian administración, digamos, ¿sí? Yo lo apliqué para ustedes como publicistas porque incluso hay ciertas teorías que consideran la publicidad como una área dentro de los negocios. Yo sé que eso también los suele ofender a los que son más artistas, porque los artistas dicen, no, nosotros somos es ¿cómo se llama el de las latas? Ayúdenme. El artista pop estadounidense, Warhol. Warhol, ¿sí? Yo sé que ustedes muchas veces se identifican más como Warhol que como un Steve Jobs, bueno, no sé, como alguien en la administración, pero digamos que pongo este texto porque es del área de la administración. De resto, siento que presentaste todo muy bien, Mariana. De pronto no era obligatorio, pero se pudo haber comentado un poco en qué se basaron. No era entrevistas a más de 4. Bueno, aquí no menciona. Bueno, Pues sí, yo lo dije como en general que había sido a ejecutivos de ventas, pero no especifiqué que habían sido estudiantes y sí. eso. No, y pues tampoco era obligatorio, ¿cierto? En el caso. Bueno, y cierro con esto para ya hacer otro tipo de ejercicio que todavía no está claro cómo formar y evaluar competencias blandas. Es decir, también este curso es algo experimental, porque para personas como Javier Serrano, que fue al que le escuché la primera vez el tema de competencias blandas de Geometry, en un Visión y Acción, yo creo que ya les comenté, él decía, la parte de competencias blandas debería ser responsabilidad de cada quien, más allá de la formación profesional. Yo no estoy de acuerdo y creo que un curso como ética publicitaria pues debería ser uno de los espacios para eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que no es tan evidente, o sea, como les dijera yo, si bien es algo tan esencial, no hay mucho desarrollo sobre, bueno, entonces, ¿cómo formar en competencias blandas? Entonces, de alguna manera, esta clase es también un experimento de, más allá de discutir las competencias blandas, ¿cómo las formamos? Entonces, bueno, hasta ahí, preguntas antes de pasar a otro ejercicio o comentarios de Mariana o los demás frente a la exposición. Mariana, ¿tienes derecho a réplica? No, yo no sé, yo creo que está claro, espero que haya pues podido dejar como la idea así clara, porque no sé, ayer digamos que le expresé la idea al profesor como que ni siquiera me pude comunicar bien, como que hablé con él y pum, le dije todo así corriendo, él como, espera, no entiendo nada. Y ahí como que sí me tocó como leer un poco más, entenderlo mejor y pues digamos ayer hablábamos de eso, que yo tenía un poquito como de problema, que no era capaz de no expresarme, sino como comunicarme un poquito bien, como que hablaba, pues, bueno, no sé, si ven, tengo problemas para comunicarme, entonces... Pero a mí me pasa lo mismo, o sea, como que uno cree que uno transmite ese sentimiento por... Sí. No. Yo ayer sentía que yo le había dicho todo súper bien, que me había comunicado súper bien, pero de un momento a otro como que, ay, me enredo y uno como que se frustra, se desespera, pero espero que lo haya hecho un poquito mejor en la exposición. No, lo hiciste mucho mejor, no un poquito mejor. O sea, yo quiero resaltar eso, lo hiciste mucho mejor, ¿sí? Digamos que
sin negar eso, mi crítica era como este es un proyecto de amor que apunta a la excelencia y lo excelente es algo que nunca se alcanza, por eso también quizás ustedes no, esa es otra competencia blanda, que no se frustren por el hecho de que yo por lo general pueda tener una crítica, ¿sí? Porque es decir, siempre que se haga algo humano, cabe la crítica, ¿sí? Y lo que trato es de que sea constructiva. Espero pues lograrlo. De mi parte trato eso, pero también es importante que ustedes puedan forjar el que, esto es difícil porque miren esta paradoja, el que ustedes cada uno se pueda valorar objetivamente, o sea, que ustedes digan, bueno, ¿quién mide? En últimas, si yo estoy haciendo las cosas mejor cada día, soy yo, ¿sí? Pero porque es paradójico o riesgoso, porque hay personas que son muy poco conscientes de sí mismas y ellas van a creer que todo lo que hacen siempre está muy bien, ¿sí? Hay otras que van a creer que lo que hacen siempre está muy mal. Y yo no sé de antemano, cada uno de ustedes, a qué caso corresponde, ¿sí? Habrá algunos que se muevan en el medio, ¿sí? Pero no lo sé. Entonces, vamos a aprender, o desde hoy, ahorita al final, vamos a hacer un ejercicio de mindfulness, justamente como para fortalecer esa capacidad de autoobservación, para uno juzgarse en su justa medida. O sea, ni aplaudirse todo, ni criticarse todo. ¿Sí ven? Volvemos al tema de la virtud. Y ustedes se van a dar cuenta que es una cosa que uno va- comienza a identificar como ridícula. Uno dice, pero ¿cómo así? Yo, en principio, vivo dentro de mí, ¿cierto? Cada uno de ustedes vive dentro de su cuerpo, ¿verdad? Pues yo sé que su mente se va a otros lados, pero Creo que digamos, sí. Laura, es que yo creo que sí. Pues espero. Aunque vivimos con nosotros mismos, cuando comenzamos a analizar hasta qué punto somos honestos con nosotros mismos, no lo tenemos tan claro. O sea, desconocemos mucho de nosotros mismos, no sé si lo notan. Algunos de ustedes puede que se juzguen mucho sin darse cuenta y otros que se aplaudan demasiado sin darse cuenta. Entonces el reto es darse cuenta y después sí trabajar sobre eso. ¿Sí? Bueno, entonces en este seminario de mindfulness que estamos viendo, quiero agradecerles por su inscripción al seminario. Eh, Vamos a hacer un ejercicio de la parte técnica de que haya quedado claro los conceptos que nos presentó Mariana. Y ya después vamos a hacer un experimento de mindfulness para que comiencen a ver esa herramienta como una de las que podrían usar para su trabajo interior de reconocer y fortalecer sus competencias blandas, ¿vale? Bueno, entonces entren por favor al querido kahoot.it. Ya les voy a dar el código. Profe, ¿yo cómo hago? Por lo que estás en celular. Sí. Porfa, no, hacerlo entonces mentalmente para que no te vas a enredar ahí, pero sí Ok. hacerlo, ¿vale? O sea, que en tu mente digas, yo respondería X o Y. Ya les envié el código. Ay, ¿por qué se me fue una S? Bueno, es solo el número, ¿sí? No sé por qué se me fue una S, simplemente sí. ¿A dónde lo enviaste? Profe, no los Al vi. chat de Zoom, No No. ha Yes. llegado nada. No, ¿no? De pronto lo No, mandó profe. a alguien. ¿Qué está pasando? ya lo vimos. Es 1276697. Bueno, ya vengo.
Bueno, listo, ya están 9. 9, 9, ¿y cuántos estamos acá? O sea que me faltan, bueno, descontando a Salomé, me faltan 3. Ahora me faltan 1. ¿Quién falta? Confiéselo. Bueno, vamos a arrancar con los que están. Recuerden, quien no haya alcanzado, para que haga el ejercicio mentalmente. Entonces, recuerden, es desde el punto de vista de lo que plantea el autor. Entonces, de acuerdo con Robles, las competencias blandas son: rojo, rasgos de personalidad inmodificables; azul, aptitudes con P con las cuales nace cada persona; amarillo, actitudes con C cuyo grado de desarrollo los empleadores deben respetar; verde, rasgos de carácter modificables con la práctica. Bueno, ¿cómo les fue? Bueno, hay un buen grado de comprensión. De pronto, fíjense que esta diferencia la explicó Mariana entre aptitud. ¿Qué pasa con las aptitudes? Las aptitudes son habilidades duras. Duras, ¿cierto? Y con las aptitudes uno nace. Es que, no, espérate. Digamos, vamos a precisarlo un poco. Las habilidades duras se relacionan con las aptitudes. Me explico. Un ejemplo de una aptitud relacionada con la publicidad. Mariana puso algunos ejemplos. Cuando es buen gráfico, no sé. Exacto. Entonces, el dibujar bien es algo, o sea, una característica de la aptitud con P es que usted se nace con esa, digamos, disposición, una habilidad, sí, natural. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy terrible dibujando, ¿cierto? Si bien podría, hombre, meterme en un curso de dibujo, pero no, al no nacer con la aptitud, para mí sería más difícil desarrollar esa competencia dura, ¿sí? En cambio, lo que pasa con las blandas es que, como ustedes, esto me alegra pues que no se hayan ido por la roja, o sea, las competencias blandas son modificables. Es decir, si una persona es descortés, puede desarrollar la capacidad de ser cortés. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia allí? Quienes se fueron por amarillo, actitudes cuyo grado de desarrollo los empleadores deben respetar. Entonces pongamos un ejemplo. Alguien tiene una actitud de ser, por ejemplo, de que no le gusta trabajar en equipo. Para poner algunos de los ejemplos, recordemos de las habilidades que hay aquí, ¿cierto? Está trabajo en equipo. O, por ejemplo, alguien no es íntegro, ¿cierto? Alguien tiene la tendencia a robar. Entonces, ¿el empleador debe respetar eso? ¿Sí? No. Miren, parece una bobada, ¿sí? Pero lo que nos hemos dado cuenta es que es necesaria esta formación de lo más básico. El empleador no tiene que adaptarse a aspectos de nuestra personalidad que nosotros deberíamos transformar, como el ser cortés, ser amable, ¿sí? ¿Qué habíamos identificado? Se los comenté en sesiones anteriores, que por alguna razón todavía, eso es un gran enigma, yo creo que necesitamos hacer la investigación,
como que en publicidad hay un aire de divas, ¿sí? De rockstars, que cuando además comienzan a ganar, ya no pasa tanto, pero cuando comenzaban a ganar premios, como que entonces ya, es que yo soy el que ganó tal premio, ¿no? Y salían hacia el mercado laboral y el mercado laboral en su sabiduría los devolvía. Y en serio, de Bogotá devolvieron gente técnicamente muy buena, muy creativa, pero por cosas tan básicas como, no, es que les estoy contando casos de la vida real. No, esta persona se pasa mirando el celular cuando estamos en reunión. Por ejemplo, ¿sí? Que uno diría, sí, sí. Hay jefes, además que yo no sé si ustedes lo han conversado con sus papás o si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar. Es como si en este diseño de la vida en la Tierra fuera una necesidad que en cada trabajo haya una persona súper difícil y con mucho poder. Mi mamá dice, ay, son esas personitas que le pone a uno la vida para pulirlos. Entonces, yo conozco, pues como les digo, yo hablo mucho con los que ya están en agencias y casos de personas muy buenas que entran a una agencia y dicen, no, pero mi jefe es insoportable, yo con ella, yo no puedo trabajar. Yo a ella no la saludo y yo, ta, ta, ta. Ah, bueno, ¿quién va a salir primero? ¿Cierto? Y vuelvo y les digo, con esto no les estoy diciendo entonces que se sometan, pues, y que sean unos sumisos ahí pendejos, no, sino tener la inteligencia emocional de saber cómo lidiar, y digo, es lidiar con gente difícil que va a tener autoridad sobre ustedes, ¿cierto? Porque piensen que, por ejemplo, aquí en esta relación estudiante-docente en el sector privado, es más difícil que ustedes sientan esa presión que van a sentir cuando quienes están pagando no son ustedes, ¿sí? Aquí ustedes están pagando mi salario, ¿cierto? Y eso genera una relación de poder en la que de algún modo dicen como, venga, o sea, estoy en posiciones de exigir. Pero imagínense, comiencen a imaginar cómo es el cambio cuando, venga, es que si le estamos pagando papito, mamita, entonces cambia la cosa, ¿cierto? Además que ustedes no viven, yo sí quiero subrayar eso, en Noruega o en Finlandia, donde hay unas luchas históricas que han permitido, por un lado, que los empleadores respeten más a los trabajadores, pero por otro lado, que los trabajadores también sean unos socios estratégicos de los empleadores. Me explico, en Alemania, por ejemplo, los sindicalistas tienen una relación mucho más cercana con los gerentes, es decir, es como una relación más de socios, ¿sí? Pero eso implica un nivel de, imagínense la sabiduría que se debe tener para uno ver un jefe como socio, pero sin pasarse a que uno ya considere que el jefe le tiene que hacer caso a uno, ¿sí ven? Eso no es nada fácil, ¿sí? A mí muchas veces en reuniones del trabajo me dicen, venga, pero ¿usted quién se cree? Porque yo hablo de lo que creo que debería suceder en ciertos escenarios, ¿cierto? Y no siempre es cómodo, entonces hay que tener mucha sutileza para eso. Yo creo que personalmente todavía la estoy puliendo. Bueno, eh, entonces queda claro por qué son rasgos de carácter modificables con la práctica. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, según Robles, las competencias blandas son, rojo, el único tipo de competencias requeridas para tener éxito profesional. Azul, aún más importantes que las competencias técnicas para tener éxito profesional. Amarillo, exactamente igual de importantes que las competencias técnicas. Verde, irrelevantes a la hora de medir el éxito profesional.
Amarillo, exactamente igual de importante que las competencias técnicas. Fíjense que ahí entramos en la discusión que teníamos ahorita de la hamburguesa y las papitas, ¿cierto? Y, ¿y qué? Y ahí digamos que lo que tenemos que diferenciar es de nuestra propia opinión de lo que plantea el autor, ¿cierto? Rol. Entonces vamos al texto. Ujú. Yo, o sea, pues yo tengo en la diapositiva, a ver. Es que lo tengo aquí en la diapositiva, pero quiero que vayamos a la página exacta para que no asumamos que es mi interpretación. O si ustedes encuentran la parte que les dé a ustedes el argumento para decir lo contrario, para que me lo indiquen, por favor. Ah, ya, mire. Aquí está. Las compañías continúan calificando las habilidades interpersonales como más importantes que sus personalidades analíticas. Yo me basé en esta parte para interpretar que en el texto se catalogan como más importantes las blandas. Ahora, si ustedes encuentran en el texto otro segmento que pueda decir, no, mire, el texto está señalando que son igual de importantes. Por ejemplo, mire, dice, las competencias duras solas no tendrían sentido sin las blandas. Aquí tampoco pues está diciendo explícitamente que sean más o menos. Los escucho. O sea, yo me basé en eso y en los porcentajes que muestra. O sea, que muestra que cuando entrevista a la gente, el porcentaje que sale es que entre el 15 y el 25 considera más importante lo duro y lo blando entre el 75 y el 85. O sea, sí es más alto. O también se puede ver creo que es al final del texto, en lo de que hablan, pues, como la importancia de esto en el ámbito laboral. Ahí dicen que ahora están, o bueno, no sé si es en esa parte del texto, no me acuerdo, que están contratando más a gente, es como por sus habilidades blandas que por sus habilidades duras, pues que como que sobresalen un poquito más. También puede ser una explicación de lo de la respuesta. Sí, pues ahí estoy pensando al mismo tiempo lo que decía María José, pero María José, mira que yo no, o sea, yo no encuentro en el texto una parte donde diga, no, son igual de importantes. Mariana. No, sí, no, pero, o sea, ¿te acuerdas que, o sea, antes María José Ok, hacía su sí. comentario? En mi caso es más como una opinión personal, pues sí. Sí, No es tanto el autor, sino que es como lo que yo creo. sí. Eso, entonces, pues esto lo hemos trabajado en los otros cursos que hemos tenido, pero es reforzarlo y ahí como, no, ¿quiénes leyeron todo el texto? Hagamos el sondeo. O más, bueno. ¿Quiénes no leyeron el texto? Jean-Pierre, ¿leíste el texto? Prende el micrófono. Confiésate. ¿Otra vez no leyó, le? Te escuchamos. Acepto la culpa ¿Otras? como... Profe, pero igual entendí, eso es lo importante. Es lo... Bueno, no, pero sí, ¿sabes? Es que estoy leyendo en lo otro. No es que a mí me toca dentro de 15 días. ¿Ve? No, dentro de 8 días. Les recuerdo la metáfora, o sea, puede que incluso ustedes, supongamos que capten algunos elementos importantes, pero es que sí, ese es el tema de que no. A ver, acepto que no estamos en Alemania, acepto que no somos un grupo en el que todos deseemos leer, ¿cierto? No sé qué es. Pero En mi defensa, en mi defensa, me leí el primero. Porque a los 8 días no era el mío. Este sí, ¿no? Miren, Porque dentro de 8 días voy yo. ahora que Paula se está tomando el juguito y está comiendo,
la metáfora de la comida, o sea, puede que si Paula cogiera lo que está masticando y lo bota en la mano y nos lo dé y lo comamos, puede que nos, como les dijera yo, hasta puede que nos alimente, ¿cierto? Puede que captemos los nutrientes, pero se pierde el placer de comer sin las babas del otro, ¿cierto? Entonces, no sé, el tema de cogerle el gusto a leer, yo ya no sé cómo más trabajarlo. Lo que sí les voy a decir es que estadísticamente, quienes más leen suelen ser quienes están en una mejor posición social. Ahora, ustedes pueden decir, ah, claro, los que ya están en posición social leen más, o uno también podría pensar, leer puede que nos ayude a subir de posición social, ¿no? O ustedes pueden también decir, no, no me interesa subir de posición social, me gusta vivir dependiendo de mis padres o, o proyecto un descenso social para los años que pase sobre la Tierra, o sea, como que tu trayectoria sea de descenso. No sé, el comentario es, si les interesa un ascenso social, ojalá sin volverse malas personas, pero que puedan tener un ascenso social, la lectura les puede servir, ¿vale? No sé cómo más decirles. Ya en un sentido como más para quienes necesiten, para quienes sean más heterónomos, o sea, para quienes ni por un lado ni por otro se automotiven, pues decirles que no todas las preguntas del parcial las vamos a resolver en el Kahoot, como para que entonces desde esa visión más, ¿qué? ¿Cómo se llama? Tradicional, se motiven a leer, como María José. Autoritaria, tal vez. Sí. María José lo dice así como conmigo, como, tal vez es autoritario. No sé, pues sí, a mí no me gusta ese esquema, pero sí, entonces, sorpresa, los parciales no van a tener una que otra preguntita que los va a sorprender para que repasen y lean directamente los textos, mi querido Jean-Pierre. Si tiene tiempo para criar gatos, pero no para leer. Ahorita todos, Hasta eso ay, es más sencillo, profe. los gaticos son hermosos. Vea, yo tengo gatos, ya, yo sé lo que es criar un gato. Aquí tengo a mi bebé. No tiene nombre, pero él siempre me acompaña. Además, es muy útil para mi vida. Mía. Bueno, Maltrato animal. ¿cómo? Maltrato animal. Bueno, chicos, entonces muchas gracias, Mariana, de nuevo. Si quieres, ahorita al final nos quedamos para hacer tu retroalimentación. Retroalimentación. Dentro de 8 días, entonces ya entramos a mirar el tema de mindfulness. No es casualidad, sino que es para que ustedes puedan conocer una herramienta que, además de ser un concepto, pues es práctica, ¿no? Para trabajar, para trabajar sus competencias blandas. Entonces tenemos dos opciones. Uno, cortar la clase hasta aquí y ya arrancamos con el tema de mindfulness dentro de 8 días, o cerrar con un pequeño ejercicio de mindfulness como para que se vayan aclimatando si no lo conocen. ¿Qué prefieren? Cargarnos, profe. Digan, hablen ahora o callen para siempre. María José, ¿le da No, igual? pues, lo Dime, que tú quieras. que yo quiera. Me da igual. Bueno, entonces hagamos un poquito de mindfulness. Entonces, una aclaración. Ya dentro de 8 días vamos a discutir, lo vamos a reafirmar. El enfoque de mindfulness que yo trabajo no es religioso, o sea, si bien el mindfulness tiene como antecedentes en la tradición budista, no necesariamente practicar mindfulness supone afiliarse a una religión budista, es decir, no tienen que creer en la reencarnación o en Buda, sino que lo que vamos a trabajar es sobre todo una tradición que viene de la universidad, la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts,
en donde fue pionero el trabajo del autor que vamos a leer dentro de 8 días. Jean-Pierre, ¿tú tienes que exponer el texto dentro de 8 días? Sí. Oh, bueno. Entonces tú nos vas a hablar de John A ese sí Kabat-Zinn. voy a leer. ¡Ja! John Kabat-Zinn. Él es doctor en biología molecular y, bueno, ya van a ver ustedes dentro de 8 días, tiene una clínica en la que ha comenzado a experimentar cómo el uso de esta técnica del mindfulness, que vamos a ver que tiene diferentes variantes. Les voy a mostrar ahorita la básica, pero que digamos que es un enfoque que se basa en las evidencias que muestran los efectos de esa práctica en el cuerpo y en la salud mental, ¿listo? Entonces, como no es religioso, pero entonces tampoco es obligatorio. Quienes quieren y se sientan cómodos lo hacen, quienes no, no. Entonces, idealmente, deben estar sentados en un lugar que ojalá no los vayan a interrumpir, o si los van a interrumpir, que ustedes tranquilamente puedan estar con los ojos cerrados y no sé, no los vayan, o sea, que se sientan cómodos como para cerrar los ojos si lo quieren. Si quieren estar con los ojos abiertos también es válido. También si quieren en este momento apagar las cámaras para que no se sientan intimidados, está bien. Y ahora, Listo. Entonces, cierra tus ojos y trata de ser consciente de cómo entra el aire de tu cuerpo. Trata de que ese aire entre desde el abdomen, no desde el pecho, sino desde el abdomen, si te es posible. Y date cuenta de cómo entra, cómo sale el aire. Cómo entra, cómo sale. Imagina ahora tu cuerpo como si fuera un muñeco inflable al que le entra aire. Imagina cómo ese aire entra, se va inflando y cómo sale. Contempla cómo en este momento, mientras te esfuerzas por ser consciente de cómo respiras, mientras dejas de hacer eso de manera mecánica, lo haces con conciencia, pueden llegar a tu mente distintos pensamientos, sea por sonidos que hay en tu entorno, por recuerdos de algo que tenías que hacer, o por un deseo, puedes estar pensando en que quieres ir a comer. Cualquier cosa puede pasar por tu mente, imágenes, y mientras llegan esos pensamientos a tu mente, simplemente vas a continuar anclándote a ti mismo, observando la respiración. Sientes cómo entra el aire, cómo sale, cómo entra, cómo sale. De nuevo, si llegan pensamientos a tu mente, vas a asumir una actitud de aceptarlos, de no pelear con ellos, de no permitir que tu mente se ponga a resolver los problemas que puedas tener, sino simplemente observar. Incluso si llega ese problema a tu mente, solo lo observas y sigues respirando. Renuncias en este momento a cualquier pretensión de resolver algo, a cualquier expectativa. Si estás esperando que pase algo en tu cuerpo o en tu mente mientras meditas, simplemente observas esa expectativa, pero no haces nada para lograrla, simplemente contemplas. Vuelves de nuevo a sentir cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo sale, cómo entra, cómo sale. Date cuenta que en este momento, a pesar de los pensamientos que puedas tener, si estás sentado, sentada aquí,
Realmente no hay nada que tengas que estar haciendo, porque estás haciendo esto, respirando de manera consciente, observándote, sin juicio, sin presión, sin expectativas, o si tienes expectativas, simplemente observándolas. Tomas aire. Si de pronto sientes que te pica la nariz o los brazos, cualquier movimiento que quiera hacer tu cuerpo, te abstienes de hacerlo. Imaginas como si tu cuerpo se hubiera desconectado, como si estuviera apagado, y lo único que está encendido es tu conciencia, que observa tus pensamientos, que contempla tu cuerpo como un espacio que habitas, como un espacio que tiene impulsos, como ese que te decía, si te picaba la nariz o las orejas, y te das cuenta que cuando quiera que sientas esos impulsos, al estar consciente de ti, no tienes necesariamente que responder a ellos. Puedes elegir no mover tu cuerpo cuando tu cuerpo te lo pide. Así te quede picando un momento. Te das cuenta incluso que esa piquiña que puedas tener, o si estás incómodo, si te quieres parar, si quieres ir al baño, te das cuenta que eso que está ahí no te gobierna a ti, simplemente es algo que sucede, pero tú puedes elegir no responder a ello. Puedes elegir no rascarte. Puedes elegir no reaccionar a lo que siente tu cuerpo. Tomas aire, lo botas. Tomas aire, lo botas. Date cuenta de ese espacio interior que ha estado ahí siempre contigo, aun cuando quizás no seas con frecuencia consciente de él. Es un espacio, es un vacío, es como un cielo a través del cual pasan esos pensamientos como nubes. Pensamientos que observas. Si ves que te fuiste a pensar en alguno de esos pensamientos, vuelves aquí recordando tu cuerpo, respirando, tomas aire, botas el aire, tomas aire, botas el aire. Si hay silencio en tu entorno, simplemente te das cuenta de ello. Si hay ruido, también te das cuenta sin necesidad de reaccionar. Tu celular vibra si una puerta se cierra o se abre. No por ello tienes que forzosamente abrir tus ojos. Puedes continuar con tus ojos cerrados, independiente de lo que pase a tu alrededor, independiente de lo que pienses, de que se congeló Estados Unidos, de lo que sea que llegue a tu mente. Te das cuenta que tú estás aquí dentro de ti y que puedes elegir no reaccionar mecánicamente, bien sea a eso que pasa en tu cuerpo o en tu entorno, o bien sea a esos pensamientos que hay en tu mente o a las emociones que puedas sentir. Tomas aire, lo botas, tomas aire, lo botas. De nuevo, si sientes que hay en ti una emoción de miedo, de rabia, de intriga, lo que sea que sientas, no peleas con eso, sino simplemente permites que suceda. Así como dejaste, si fue el caso, que tu nariz o tus orejas te picaran sin rascártelas, asimismo dejas que pasen los pensamientos sin sumergirte en ellos.
Dejas que acontezca la emoción, sea buena o sea mala. Dejas que acontezca simplemente observándola, sin pretender arreglar en este momento algún problema, sea un problema en el futuro o en el presente, sea que tienes frío, lo que sea que acontezca lo dejas suceder sin pelear, sin luchar. Más aire, botas, más aire, botas. Voy a dejar algunos minutos en silencio para que tú mismo continúes haciendo el ejercicio sin escuchar mi voz. Vas a continuar por unos instantes, notando cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo sale, dándote cuenta de los pensamientos que fluyen en tu mente, de las emociones que percibes en tu interior, simplemente como un observador, como alguien que se ve a sí mismo como desde una especie de balcón interno, que observas desde afuera, sea en silencio o sea escuchando lo que sea que escuches en tu entorno. Si tu mente se fue, si te sumergiste en tus pensamientos, vuelves a conectarte con tu respiración, tomas aire, lo botas, te vas preparando para abrir los ojos cuando te sientas cómodo, cómoda. Y cuando lo hayas hecho, vuelves a encender la cámara y a estar presente en la clase. Me antojo Paula de comer. ¿Cómo les fue? Quedé en paz. Bien, hasta que mi mamá entró a toda a decirme que ya se tenía que ir, entonces que pidiéramos almuerzo. Ahí todo se derrumbó. Cuando ya entró, ¿qué hiciste? Me asusté porque pensé que alguien se había muerto. Me volteé hacia la puerta y era como, me tengo que ir. Yo sé que yo no sé cuánto sé yo. Bueno, gracias. Y ya. Súper bonito todo. Pues
Sí, no, obviamente ya con una interrupción así tan fuerte es difícil mantener la calma porque además el reto es como aprender a que sin importar qué pase en el entorno, uno pueda permanecer tranquilo, ¿cierto? Digamos Sí, que ya pero una persona... No, no, por todavía eso. no me mata. No, no, por eso, por eso. Digamos, o sea, una práctica muy avanzada, pues dicen que, no sé, un yogi ya muy avanzado ante una situación así podría estar tan consciente de sí mismo que no, que ni se acelera su pulso, así el entorno se altere. Yo no, ni he llegado, ni sé si vaya a llegar a un nivel de esos, pero volvemos al tema de los pasitos, ¿no? Lo importante es que, por ejemplo, para mí fue un descubrimiento la primera vez que lo hice, darme cuenta que cuando me pica la cara no tengo que rascarme automáticamente, ¿cierto? Y ustedes dicen, "Bay, pues ¿para qué sirve?" Pues ya vamos a ver con el texto que vamos a leer dentro de 8 días, que el entrenarse en esa no reactividad, ¿sí? En ese no ser una persona que responde automáticamente a los impulsos de su entorno, sino que una vez llega el impulso, es consciente de él, lo procesa y toma la decisión de cómo quiero responder conscientemente a eso. Hacia allá va la cosa, ¿sí? Y es gradual. Claro, si es difícil con una piquiña en el cachete, pues imagínense con una portón así, me voy. Obviamente era muy difícil. Otras percepciones. Ay, yo sí me fui. ¿Se te fue la mente? Cuenta, Sí. ¿y se te fue que en pensamientos o qué? No, no, o sea, me relajé totalmente. Y a pesar de que mi mamá está en reunión y todo, pues me dio como igual. O sea, lo dejé ahí. Y me Ujú. relajé totalmente, hasta el cuerpo casi se me va. Ujú. Ah, ya, entonces cuando tú dices yo sí me fui, no te refieres a que hayas estado pensando en algo, sino que estabas simplemente autoobservándote en calma. Sí. Qué rico. Y que ¿qué te genera esa sensación de irte, como de un poco desconectarte de lo que sucede a tu alrededor? No sé, pues como que me genera calma en mí. Y después como cuando ya desperté, como que, uy, quedé como más calma de tantas cosas, de... Entonces, eso es muy chévere. Ujú. Fíjense, lo vamos a discutir, es eso, o sea, no se trata entonces, no es una invitación a que nos vamos a ir todos al monte Sinaí a salida de campo y vamos a vivir allá, sino que el reto es cómo justamente en medio del estrés y para enfrentar las situaciones, no para negarlas, sino para enfrentar primero o incluso ya en un nivel más avanzado, mientras acontece el estrés, que podamos estar en calma, ¿sí? Como les digo, no para someternos, ejemplos, esto aplica para el trabajo, pero también para sus relaciones, es decir, si alguno de ustedes vive un maltrato en su relación de pareja, no es para que entonces su novio la grite y usted "Ah, no me afecta", ¿sí? Sino que sepa, o sea, ya eso también es un nivel mucho más profundo, que sepa que usted puede tomar la decisión de no reaccionar a eso alegando, sino, por ejemplo, pues acabando una mala relación, por decir algo, ¿sí? Y que, por ejemplo, el miedo a que entonces se acaba una relación se va a sentir mal, pues poco a poco con la meditación usted se da cuenta que el miedo a estar solo es una bobada porque uno siempre está solo. Entonces, ¿cómo así que uno está siempre? O sea, realmente en su interior cada quien está solo, ¿sí? Así puede suceder que usted esté acompañado y se sienta solo. Y al contrario, puede llegar a suceder que usted estando solo se sienta lleno y no requiera pues de dependencias externas. Pero bueno, ¿qué más percepciones, sensaciones, tanto positivas como negativas, con confianza? Yo me desconcentré mucho, pues no al principio como que bien, pero a medida va pasando el tiempo, yo como que, ay, esto ya es mucho, ya como que no tolero tanto, entonces, pues no sé, mucho antes de que dijeras que abriéramos los ojos, yo ya estaba con los ojos abiertos, estaba ahí como, bueno,
pues sí, no sé, no me puedo concentrar tanto tiempo, digamos, no sé, estuve como 2 minutos nada más, muy poquito tiempo. Yo Ahí, pues sí trato de estar sí. casi todo el tiempo, pero también sentía la necesidad como de moverme, como que no era capaz de dejar la cabeza así como quieta todo el tiempo y sentía que tenía como que moverme, hacer algo, no sé. Entonces, fíjense que ahí van saliendo pues, los diferentes perfiles, ¿no? Puede suceder que quienes seamos muy mentales, muy de estar, o sea, ustedes van a decir, ¿cómo así que quienes seamos muy mentales? ¿Cierto? Suena raro, ¿cierto? Pero cada ser humano tiene en su vivencia diaria, está en diferentes aspectos de su ser. Eso suena raro. Es decir, hay personas que viven mucho pensando, hay personas que viven mucho sintiendo y hay personas que viven mucho haciendo, o sea, que están más en el cuerpo físico, ¿sí? La idea es uno encontrar un equilibrio, no negar la importancia de cada escenario, pero sí, para quienes somos muy mentales, es sano que la mente pueda descansar. O sea, la meditación también le permite un descanso a la mente, como venga, no siempre tiene que estar activa pensando. Y además es como un voltear los ojos hacia adentro para tener una convivencia con uno menos intelectual. Suena raro, ¿cierto? Pero es como no estar pensando que lo que es uno es solo el pensamiento, sino que uno es también conciencia. Y ese solo hecho de estar consciente, vamos a ver dentro de 8 días, ya cuando lo apliquemos ya a situaciones de estrés, cómo va a reducir el estrés, ¿cierto? Digamos que aquí hicimos una meditación no enfocada a resolver un problema, pero dentro de 8 días vamos a ver que cuando aprendemos a poner en pausa el pensamiento, eso nos va a ayudar a procesar emociones y sanar el cuerpo. Suena muy raro, ¿cierto? Ok. No, profe, eso es muy chévere. ¿Tú ya habías meditado antes, Paula? Sí, de hecho mi mami hace mucho meditación y todo, y ella es la que me enseña todo eso, porque yo sí soy muy mental, o sea, yo no dejo descansar ni mi mente ni mi cuerpo. Entonces a cada rato tengo que ir a un lado, tengo que ir al otro, entonces es difícil. Ah, pero ya has aprendido. Sí, demasiado. Sí, en mi caso, a mí, por ejemplo, pues, para mí esto es nuevo, pues fue nuevo, es decir, yo comencé a meditar hace como que 3 años, pues digo nuevo teniendo en cuenta que tengo más años que ustedes, pero a lo que voy es a que puede ser un descubrimiento darse cuenta de que uno no siempre tiene que estar pensando, pero para los que pensamos mucho, ¿cierto? O para otros puede ser un descubrimiento darse cuenta de qué es lo que piensan y observar eso que piensan. En fin, yo creo que simplemente era eso, como un fogueo, como una introducción a lo que es esa práctica, pero lo que resaltaría es eso, que no, en la medida que aprendamos a observarnos, ahí vamos a saber cómo somos para poder identificar qué necesitamos cambiar y cambiarlo. Es decir, así como al que le picó la nariz se va a dar cuenta, ah, bueno, es que me pica la nariz, en la medida que vayamos aprendiendo a observarnos, nos vamos a dar cuenta si somos muy ansiosos, si somos muy acelerados, o si somos muy lentos, bueno, en fin, nos vamos a dar cuenta de nosotros que necesitamos, de cosas de nosotros que necesitamos cambiar para fortalecer esas habilidades blandas para contribuir a no solo su éxito personal, sino a vivir mejor. Bueno, preguntas, quejas o reclamos, o nos vemos dentro de 8. Muy chévere todo, profe, gracias. Con mucho gusto. Espero, de verdad, ojalá no se pierdan ese texto de Kabat-Zinn. Es muy bacano. Entonces nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Me quedo con Manuela y con Mariana. Chao, gracias, profe. Chao, a Chao, profe, ustedes. Chao, gracias. gracias. Luego. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Bueno, chicas, las voy a dividir en 2 salas porque son 2 temas diferentes. Para que porfa le den a aceptar. Hola, Mariana.
¿Me escuchas? Sí, hola, es que estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno. No, Mariana, felicitaciones por tu trabajo. De verdad que se notó tanto un esfuerzo inicial como un mejoramiento de ayer a hoy. Y mis críticas eran pues mínimas. Yo te pondría un 4.6, valorando pues tu trabajo con esas críticas mínimas y pues no sé, te escucho, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? No, sí, está bien. La verdad, siento que gracias a la tutoría de ayer, como que también pude como centrarme un poquito. Creo que estaba un poquito confundida entre las habilidades blandas y las habilidades duras, como que no había podido entenderlo bien. Quizás era porque también el texto estaba en inglés, entonces de pronto me confundí un poquito, aunque pues yo más o menos lo entiendo, pero sí de pronto me enredé. Pero siento que, pues al principio la verdad estaba tan nerviosa porque yo aquí sola exponiendo, pero después me sentí más en confianza porque pues a la final ya los conozco a todos. ¿Cómo será que cuando iba a comenzar a exponer se me perdieron las gafas y me tocó ponérmelas bien y es el momento que ni siquiera las encuentro de lo nerviosa que estaba y yo pero me las quité hace un minuto y no las encontré y yo, ay Dios, pero no me fue bien, pues ya por la noche como que hice un ejercicio que creo que me sirvió, que fue que me grabé exponiendo, pues para ver cómo me iba, cuánto me demoraba, qué tenía que cambiar, qué cosas tenía que mejorar y viendo el video sí me di cuenta que muchas veces como que yo tengo la idea, trato de expresarla, pero que como que se me dificulta o de pronto no se entiende mucho porque yo decía, uy, sí, no se entiende tanto, pero cuando yo lo digo, no, yo hablé súper claro, todo se entendió, pero bueno, por lo menos sí veo que pues se entendió el tema, pues por lo del Kahoot, yo creo que ahí se pudo notar y también por lo que varias personas como que lo pues opinaron o hablaron sobre eso y lo pudieron relacionar a muchos, pues a muchos casos como cotidianos, como por ejemplo lo que dijo Majo de una hamburguesa, es verdad, uno no piensa en eso, pero pues sí, tiene hasta sentido. Es verdad, no, te felicito por tu trabajo, Mariana, muy bien. Ah, bueno, muchas gracias. Un gusto, Mariana. Entonces nos vemos Chao. dentro de 8. Chao. Bueno, chao. Chao, chao. Hola, Mariana, Manuela, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, profe. Muy nerviosa. ¿Por qué? Que no sé, me parece muy, pues no sé, ¿qué me puede decir? No, pues Mariana, y resulta que hace 8 días yo te percibí pues un poquito como, no sé cómo decirlo, bueno, digamos en lo práctico era eso, como que no te vi muy dispuesta a prender la cámara, eso, y yo dije, no, te vi como no sé, como incómoda hace 8 días, y yo dije, no, debe ser que está estresada, bueno, algo así. Y yo dije, bueno, no, pues lo dejo pasar porque debe ser una cosa del momento, ¿cierto? Y pues ya hice la explicación de la cámara y demás. Y hoy, no sé, te percibí en algunos momentos enviando notas de voz por WhatsApp, como desconectada, no sé, quisiera escucharte, no sé si recuerdas, sobre todo cuando estaba exponiendo Mariana. Profe, Entonces, no, o sea, hace 8 días yo, o sea, sí estaba dispersa, o sea, no estaba dispersa, sino que digamos que al principio yo hice un comentario, pero no lo dije como en son de mal, sino como, pues cuando estaba empezando la clase, que yo como que, ay, profe, está muy temprano, pero obviamente no como con disposición de verla, ni nada por el estilo, obviamente yo no tengo problema ni en prenderla ni nada. Y hoy, pues, profe, creo que de pronto me voy haciendo así porque le estaba tomando fotos a las diapositivas porque Mari las pasaba, entonces estaba escribiendo literalmente. Entonces, para poder ir guiando, pero no, o sea, incluso pues estoy en la posición de estudio, o sea, me levanto, pues no. bueno, no, pues fue una percepción errada y pues quería preguntarte eso, pues si de pronto algo te incomoda o tienes alguna sugerencia, algo así, no sé, tenía esa percepción. No, profe, para nada. O sea, obviamente hace 8 días, pues de pronto mi comentario no fue el más adecuado y pues obviamente me disculpo. Pero, profe, yo seguro, yo en ningún momento dije como con mala intención o como de que yo fuera una luchuda, pues que me cada cosa. No, o sea, no. Sino que pues fue así como de la nada, pero obviamente pues no, profe, para nada. Yo no le veo problema en prender la cámara, o sea, nada. Y hoy, profe, ya se lo juro, que le estaba tomando fotos a las diapositivas para poder escribir. Como para no irme atrasando, pues porque además del texto, pues eso también son como ayudas para estudiar, pero no. Bueno, ¿no? Me alegra entonces que todo esté bien, Mariana. Mariana, Manuela, ay, por todos los intercambios. Era solo eso, Manuela. Muchas Ah, gracias. bueno. No, profe, no sé, qué pena, porque de pronto le molesto. No, tranquila. No, incluso mira que no es tanto por mí. O sea, en ese momento, como estaba exponiendo Mariana, incluso pensé, por un lado pensé en ella.
como ve, maluco. Y lo otro que pensé es, claro, que tal vez porque estamos en lo virtual nos relajamos, yo sé, pero que imaginemos como si estuviéramos en clase y tú estuvieras enviando una nota de voz o algo así, pues no sería apropiado. Ya me aclaraste que no era el caso y no hay problema, era solo esa duda, Manuela, no te preocupes. Ah, bueno, no, profe, gracias. Bueno, Manuela, entonces que Chao, estés muy bien, profe. cuídate mucho, chao. Chao, profe, yo también.